Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comentar este tema de ecuaciones diferenciales. Entonces, como retomando el inicio, después de que hicimos una revisión de cálculo diferencial y de las derivadas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el programa? Consiste en 3 unidades. El primer tema es ecuaciones diferenciales. El objetivo de la unidad es el alumno resolverá ecuaciones diferenciales para resolver simulaciones dinámicas de su entorno. Tenemos que ver el tema de conceptos de ecuaciones diferenciales y lo que tienen que saber es definir los conceptos de ecuaciones diferenciales, distinguir las notaciones para representar ecuaciones diferenciales, que eso ya lo vimos, que puede ser una fracción de d de derivada de la función de y entre derivada de la variable independiente, o puede ser una comilla o puede ser un puntito. ¿Sale? Sobre todo el puntito se utiliza cuando sacamos derivadas con respecto al tiempo, que en este caso el tiempo sería la variable independiente. El primer tema, digamos que sería clasificar la ecuación diferencial de acuerdo a su tipo en ordinarias y parciales. Ordinarias cuando hay una variable, derivadas parciales cuando hay varias variables, sobre todo en 3 dimensiones, lo que es orden, grado, linealidad, tipo de solución. Y básicamente lo que hay que saber es determinar el orden, grado y linealidad de una ecuación diferencial, determinar el tipo de solución de una ecuación diferencial y verificar la función como la solución de una ecuación diferencial, ya sea en forma analítica o utilizando software. Entre otras cosas que tenemos que saber es explicar el proceso de comprobación de una función que es solución de una ecuación diferencial, identificar la solución de una ecuación diferencial en software y relacionar diversas situaciones reales e industriales con aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Bueno, introducción a las ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes y se dice que es una ecuación diferencial. Las podemos clasificar por tipo. Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se denomina ecuación diferencial ordinaria. ¿Sale? Normalmente se da, eso está conectado con el cálculo de una variable, que es el que normalmente se ve en el curso de ecuaciones de cálculo diferencial en el TC1, Técnico Superior Universitario. Aquí tendríamos 3 ejemplos de 3 ecuaciones diferenciales que son ordinarias. Si se dan cuenta, está en cualquiera de las 3 está la variable dependiente. En la primera es y en la segunda también, y la variable independiente es x. Y en la tercera tenemos 2 variables dependientes que son x y una sola independiente que es t, que podría ser el tiempo. ¿Sale? Entonces tenemos en cualquier caso una sola variable independiente, primero y segundo ejemplo x, tercer ejemplo t. Bueno, ¿qué sucede si tenemos sobre todo problemas en más de una dimensión, que son normalmente los problemas en ingeniería, por ejemplo en 3 dimensiones? Pues tendríamos lo que se llaman ecuaciones en derivadas parciales, como los ejemplos que tenemos aquí. En la primera ecuación en derivadas parciales tenemos 2 variables independientes que son x y y. En el segundo ejemplo 2 variables independientes que son x y t. Y en el tercer ejemplo 2 variables independientes que son x y y. Y las variables dependientes serían u en el primer ejemplo, u en el segundo ejemplo y u y b en el tercer ejemplo, como funciones de las variables independientes. Bueno, ¿cómo clasificamos por orden? Bueno, el orden de una ecuación diferencial es el mayor número de derivadas consecutivas sobre la función incógnita de la ecuación, que en este caso sería la y. Entonces, si consideramos este primer término, sería de segundo orden. Si consideramos este primer término, sería de primer orden. O sea, hay una sola derivación y aquí hay 2. Entonces tomamos el de mayor orden y entonces esta ecuación diferencial sería de segundo orden. También tenemos lo que es la clasificación por la linealidad.
Una ecuación diferencial es de enésimo orden si es lineal, si tiene la forma coeficiente, que puede ser constante o función de la variable independiente que es x, por la derivada enésima, coeficiente por la derivada consecutiva más pequeña, que es esta, y así sucesivamente hasta que llegamos a coeficiente, constante o función de x por la primera derivada, coeficiente por la derivada 0, que es como si no le hiciéramos nada a la función, y eso es igual a un coeficiente independiente, ¿sale? Cualquier ecuación diferencial que tiene esta forma se dice que es una ecuación lineal, y son normalmente las ecuaciones que son más fáciles de resolver, mientras las que son no lineales son mucho más complejas de resolver. Entonces tenemos aquí dos casos, aquí se quedó una imagen, tenemos dos casos de ecuaciones diferenciales, en cualquiera de los dos casos son lineales, ¿sale? Nada más que aquí se queda orden 1 y aquí se queda orden 2, pues si dan cuenta tienen sus coeficientes y sus derivadas que van de bajada, ¿no? De primera derivada, sin derivada, y en el segundo primera derivada, segunda derivada, sin derivada y el término independiente. ¿Cuáles son no lineales? Cualquier función en donde el coeficiente tenga, ya no sea constante y función de x, sino tenga, por ejemplo, a la función mezclada, ¿no? Por ejemplo, debería de tener número o cualquier cosa de x, pero tiene la función que derivamos, entonces es no lineal. Luego tendría que tener a la función solita, pero tiene a la función incógnita, sacándole función seno. Y en lugar de tener a la función solita, tiene a la función al cuadrado, ¿no? Estos tres ejemplos son ejemplos de ecuaciones no lineales. Bueno, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial? Es una función phi definida en un intervalo que tiene cierto número de derivadas continuas, ¿verdad?, en ese intervalo, y se dice que es una solución de la ecuación diferencial si reduce la ecuación a la identidad. Es decir, en la ecuación diferencial, si yo la sustituyo, me va a dar lado izquierdo de la ecuación igual a lado derecho de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, en la ecuación diferencial, en el intervalo de menos infinito a infinito, que es primera derivada igual a xy a la 1/2, el problema nos dice que y igual a un 16avo de x cuarta es solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo le hago? Pues tomo el lado izquierdo, que es la derivada de y con respecto a x, y derivo, ¿no?, que es lo que me pide, sustituyo la función, la derivada de x a la cuarta es baja el 4, y a la x a la cuarta se le resta menos 1, ¿sale? Hacemos las operaciones y nos queda que tenemos un cuarto de x cubo. Luego evaluamos el lado derecho, que es x raíz de y, raíz cuadrada de y, sustituimos lo que vale y, sacamos raíz de un 16avo es un cuarto, raíz de x cuarta es x cuadrada, multiplicamos y se dan cuenta nos queda el lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces eso significa que la función esta es solución de la ecuación diferencial. Bueno, ¿qué sucede en el siguiente ejemplo? Bueno, el siguiente ejemplo ya no se los puse, es mucho más largo porque, primero porque la función es más difícil, ¿no? Es un producto de funciones, y segundo porque hay que sacar la segunda derivada, pero eso lo podemos resolver en clase. Entonces, los primeros problemas que les puse, ¿verdad? Me parece que es la tarea 1, teníamos que indicar cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales. Bueno, determinar si es lineal o no, comparando con la ecuación 6, o sea que tenga la forma, ¿sale? Cada uno de estos casos, ¿sí? Evidentemente, hay unas que se ve muy evidente que no lo son, ¿no? Por ejemplo, esta de la 6, ¿no? Es la función 1 sobre la función al cuadrado, ¿no? Ninguno de estos términos cumple, entonces 6 es no lineal, ¿no? Hay otras que se ven también muy evidente, ¿no? Por ejemplo, la 2, ¿no? Tenemos la primera derivada, pero está elevada a la cuarta, y aquí la primera derivada y cualquiera están elevada a la 1, entonces es no lineal. Luego la 5 también es no lineal, porque tenemos la primera derivada
está elevada al cuadrado y se le saca raíz, ¿no? Sumada con 1, entonces evidentemente es no lineal. Y de ahí pues al parecer, también esta de aquí no es no lineal porque tenemos que tener la U solita y aquí la tenemos dentro de coseno, ¿sale? Y las demás parece que son lineales. Bueno, en el siguiente serie de ejercicios, que va a ser la tarea 3, debemos de comprobar que cada una de estas soluciones satisfacen la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si sustituyo esta función y sustituyo la función y su derivada, pues me tiene que quedar que 0 es igual a 0, ¿verdad? Si sustituyo esta, me tiene que quedar que de aquí, de este lado es 24 igual a 24, ¿no? Y aquí de este lado es igual a 0, ¿vale? Por mencionarles ahí algunos ejemplos. Bueno, con esto terminamos este video corto.